Amables televidentes, les estamos dando la bienvenida a este espacio Memorias de mi Pueblo. Un saludo muy especial a todos ustedes. Este programa Memoria de mi Pueblo pretende contar la historia del municipio del Santuario y todos los acontecimientos que en él se van suscitando. Las celebraciones, todos los procesos que se van dando a nivel municipal. En el día de hoy vamos a hablar del Foro Municipal por la Paz, que se llevó a cabo en dos fechas importantes, el 20 de octubre y el 28, con los maestros y la administración municipal y todos los agentes que tienen que ver con este proceso de la construcción de la paz y del foro. Es el Foro Educativo Municipal con un lema muy específico: paz más que cátedra. Se trató de pensar, orientar y hacer como procesos de convivencia y de cátedra para la paz. Bienvenidos. Para hablar del Foro Municipal por la Paz, hemos invitado a una persona que se encuentra en el municipio de El Santuario con un programa muy amplio que se llama Manos a la Paz. Según me cuenta, es un programa que viene del Alto Comisionado para el Posconflicto, con instituciones pues que han representado el municipio del Santuario aquí en el departamento de Antioquia. Prodepaz ha sido abanderada en este proceso de construcción de ciudadanía y de la participación ciudadana en el desarrollo por la paz. Entonces, por esa institución está pues como en este municipio. Entonces vamos a hablar con ella para que nos cuente específicamente cómo es este plan de Manos a la Paz y a lo que ella representa. Andrea Gómez Franco, muy buenas. Bueno, muy buenas tardes, don Ramón, muy buenas tardes a todos los televidentes. Manos a la Paz es un programa que inició el semestre pasado y se va a hacer cada semestre con practicantes y pasantes universitarios de todo el país. Somos 300 en total, regados por toda Colombia, por decirlo así. Es un programa como usted lo dijo, del Alto Comisionado para el Posconflicto, coordinado también por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y en Antioquia nos acompaña Prodepaz. ¿Cuáles son los objetivos y los planes de este programa? Bueno, como los estudiantes somos de muchas carreras tan diversas, tenemos el trabajo 50-50. 50% en fortalecimiento de las administraciones locales desde nuestras áreas y el 50% de trabajo con la comunidad, también haciendo un aporte desde nuestros conocimientos. Entonces, por ejemplo, aquí en el Santuario hemos tenido la oportunidad de trabajar, por ejemplo, con la Corporación Tierra Color, pero también con la Alcaldía y el Parque Educativo. ¿De qué forma han articulado el trabajo y con qué fines y qué se empieza a lograr de todo ese proceso? Bueno, uno de nuestros trabajos más importantes previos al 2 de octubre fue hacer pedagogía de los acuerdos, y ahí se cumplió la primera parte, que era ese trabajo con la comunidad, dando a conocer la pedagogía de los diferentes puntos. Se articula también con la administración, digamos, mi carrera es comunicación social, periodismo, entonces acercándome a la oficina de comunicaciones y ayudando también a los procesos de comunicaciones del parque educativo. Planeamos algunos concursos que de pronto se vienen para el próximo año, y con la comunidad también se trabajó en algo muy importante y que nos convoca en la tarde de hoy, es la construcción de paz. Y en esa construcción de paz, porque el tema de la paz se está hablando en todo el país, se hacen seminarios por la paz, se hacen foros por la paz, marchas por la paz, encuentro por la paz. Recientemente estuve en un seminario de humanismo con el fin de organizar también cátedra por la paz, donde reflexionábamos sobre cómo humanizar la paz. Antes se hablaba de cómo humanizar la guerra, si es que la guerra tiene alguna manera de humanización. Lo mismo la pregunta, para humanizar la paz, si habrá una paz que no es humana. Entonces se reflexionaba sobre todo eso,
también se presentaba todo el proyecto pues, a nivel nacional, con los acuerdos que se hicieron allá en La Habana con el gobierno y las FARC. Entonces desde ahí se analiza, y todo este proceso después del plebiscito que nos ha llevado a pensar, a reencontrarnos nuevamente y a la movilidad humana. Yo creo que todo este proceso ha sido como esa ganancia de la movilidad humana, para que nos encontremos nuevamente personas que estamos como por fuera del escenario político o desde otras barreras. Sí, totalmente. Cuando hablamos de humanizar esa paz, yo creo que también es entender que es algo que todavía no conocemos, pero que se vive desde lo cotidiano y se construye desde lo cotidiano, empezando por la casa. Entonces todo este contexto histórico que estamos viviendo nos hace replantearnos eso, y que de verdad tenemos una tarea por asumir con ella. Siempre en todos estos procesos y encuentros se dice que la paz empieza por casa, es decir, por nosotros mismos. Si estamos en paz con nosotros mismos, estamos en paz con la familia, pues eso es lo que proyectamos hacia afuera. Pero si estamos en conflicto en nosotros mismos, no nos entendemos, en la casa es un campo de batalla, lógicamente que eso es lo que llevamos hacia afuera. Entonces la idea es que nos encontremos desde nosotros mismos, empezamos a construir desde dentro para que hacia afuera se dé. En el municipio del Santuario se llevó a cabo entre los 20 y 28 de octubre un foro por la paz. La presencia de Andrea en este foro pues tuvo una relevancia significativa. Entonces ella nos va a explicar en la próxima sección sobre lo que significa toda esa participación en el Foro Municipal por la Paz. En el Santuario se llevó a cabo el 23º Foro Municipal por la Paz, Foro Municipal Educativo. O sea, ya se han llevado 23 foros de educación en el santuario. Para esta fecha, por las circunstancias que hemos vivido a nivel nacional, entonces se ha tomaron pues los organizadores un lema: paz más que cátedra, porque se ha pensado pues que en las instituciones educativas se construya una cátedra por la paz. Entonces nos hablaron allí de cómo sería esa cátedra por la paz. Más que una cátedra con horarios, con un currículo establecido, con una metodología, es que se quiere ampliar más, de que una paz sea vivencia, acuerdos para la convivencia, procesos de convivencia, de vivir en verdad en paz. Andrea participó pues de este foro, su participación era de observadora, de resumidora, hacer la síntesis de todo el foro. Entonces cuéntenos, Andrea, cómo fue esa participación y todo lo que logró ver, lo que se presentó allí en ese foro, las diferentes instituciones. No tuve la oportunidad de estar en el primer momento, que tenía otra situación diferente, pero podemos hablar del primer momento, que fue el 20 de octubre y el día también 28 de octubre. Claro que sí. Bueno, en ese primer momento tuvimos el acompañamiento de Ancísar Cavid y Luis David Obando. Ellos nos hablaron de algo muy importante, Ramón, y es que, como lo hablábamos, la construcción de paz se tiene que hacer en todos los entornos, y también uno muy importante es la escuela. Entonces, ¿cómo podemos implementar esa cátedra de paz que sea más que una hora de clase donde se le siente a los alumnos y sea una materia, mire, así es la forma como usted debe resolver un conflicto y ya? Sino cómo podemos ser más creativos, más propositivos, que los niños y jóvenes construyan y vivan esa paz que ellos quieren conocer. Bueno, ese fue el primer momento más teórico, más de conferencias, más de cómo lanzar los principios, la contextualización de pronto conceptual del foro. Sí, señor. Y para el segundo momento ya contamos con la participación de docentes y directivos docentes que nos trajeron y nos mostraron sus propuestas
sobre la implementación de la Cátedra de Paz en sus diferentes instituciones educativas. Cabe resaltar que no solo fueron las del casco urbano, sino también de los centros educativos rurales. Ahí salieron muchas propuestas en la aplicación de la Cátedra de Paz. Una de ellas tiene que ver con recursos naturales, otras con derechos humanos, memoria histórica, resolución pacífica de conflictos. Fueron muy interesantes. Bueno, parece ser que esas propuestas se fueron trabajando desde tiempo atrás, la construcción como permanente, y eso hizo que el evento sea bastante significativo, porque no era una improvisación, sino algo ya construido, experimentado, vivido. Pues pudimos contemplar los testimonios en videos y toda la parte como documental y programática. ¿Cuántas instituciones participaron como ponentes en ese foro? Fueron 5 instituciones educativas las que nos trajeron sus propuestas, y si ellos ya venían trabajando todo esto que nos mostraron videos, nos mostraron fotografías, y pues incluso ellos hicieron un ejercicio muy juicioso que fue mostrarnos el cronograma, por ejemplo, para la aplicación en 2017, porque la Secretaría de Educación para esta oportunidad pues tiene la posibilidad de apoyar con un presupuesto la implementación de estas propuestas. No sé si nos acordamos de cada propuesta de las instituciones educativas. Pues las instituciones que presentaron fue Institución Educativa Monseñor Francisco Luis Gómez Gómez, Institución Educativa Presbítero Jesús Antonio Gómez, Institución Educativa Técnico Industrial José María Córdoba, Institución Educativa Presbítero Luis Rodolfo Gómez Ramírez, y la Institución Educativa también rural, el doctor Ignacio Botero Palacio. Entonces esas son las 5 instituciones que presentaron pues como las propuestas ya trabajadas. Sí, señor, esas fueron las propuestas ya trabajadas. Cada uno de los colegios, a ver, por ejemplo, la sede de San Matías tenía una propuesta que era más como de que los estudiantes se visibilicen en sus instituciones, que tomen voz, que tomen partido, también trabajar mucho como ese acercamiento entre los docentes y los estudiantes por medio del deporte. Otras instituciones, por ejemplo, una de las rurales también tiene un proyecto que es el conocimiento desde su territorio, desde las ciencias naturales. Entonces, que los mismos niños, los mismos jóvenes salgan e investiguen cómo están sus aguas, cómo están sus suelos, qué es lo que sucede allí, qué es lo que ellos tienen a su alrededor y para qué podría servir, y desde ese conocimiento del territorio construir paz. Desde otras instituciones educativas también tienen planteado poder hacer laboratorios de convivencia escolar. Muchos también implementan el cine, el deporte y el arte como una de las formas de construir paz al interior de sus instituciones. La otra propuesta era por ti, por mí, por nosotros, vivamos en paz. Y otra de ellas era La Paz Cátedra Viva. Se me escapa un poquito el nombre porque eran 5, pero sí, todas tenían como esto tan importante, y que incluían entre esas propuestas audiovisuales y también propuestas culturales y deportivas. Dentro de las propuestas, ¿qué fue lo que logró observar como lo más común, lo más relevante, lo más común entre ellos? ¿En qué se asemejaban? Bueno, yo sí he notado una cosa, y es que cuando se habla de Cátedra de Paz, pues esto tiene varias líneas donde los pueden aplicar, y las instituciones educativas deben por lo mínimo aplicar 2. Y sí he notado que ha sido como recurrente de pronto el tema de resolución pacífica de conflictos, derechos humanos y memoria histórica. Sí, una de las instituciones que tuvo algo diferente, que como les comentaba, fue la de mirar lo de los recursos naturales, la conservación de estos en el municipio. Pero en los otros sí se ve mucho la necesidad de poder trabajar en esa resolución pacífica de conflictos por el mismo contexto de los niños y los jóvenes. Bueno, se habla de un posconflicto. Recuerdo una propaganda de televisión que
que salían dos jovencitas, la ponen en el escenario, le hicieron la misma pregunta, ¿cómo veían ellos la guerra? Pues una decía que la guerra, pues sí, la leía en libros, la veía por noticias, pero como no le ha tocado vivir, no sabía propiamente qué era la guerra. En cambio, en la otra, le preguntaron qué era la guerra, entonces se le vinieron lágrimas en los ojos, pues la guerra es muy dura, mataron a mi papá, secuestraron a mi tío, a mi hermano le desaparecieron, entonces la guerra es dura. Entonces, entre esos dos escenarios, en eso se divide el país. Unos que viven la guerra directamente, el confrontamiento directo, y otros que la ven por televisión, afortunadamente. Exactamente. Colombia tiene demasiadas víctimas en todo el país. Antioquia es uno de los departamentos que más víctimas tiene también, y nosotros vivimos rodeados de muchas personas que vivieron el conflicto más de cerca y de pronto ni siquiera lo sabemos. Ese acercamiento y esa reconciliación con ellos es necesario. Un foro municipal pues se organiza con un tema específico, del cual sale como unas propuestas para implementar dentro de las instituciones educativas. En este foro particularmente más era una socialización de los procesos sobre implementación de Cátedra de Paz que se ha venido desarrollando en las instituciones y con una proyección hacia el año 2017 para tener en cuenta una parte específica. Bueno, vamos Andrea, a hablar de las conclusiones, pues como de este foro, teniendo en cuenta como la participación de los mismos docentes, los aportes y las preguntas que se pudieron realizar y canalizar en este foro. Bueno, pues realmente de este foro los aprendizajes y las conclusiones fueron demasiados. Uno de esos, y muy importante, es que los niños y jóvenes del país en este momento hacen parte de un contexto histórico muy importante. Son ellos mismos quienes ahora salen a los parques, salen a las plazas de diferentes partes en todo el país a decir como, bueno, ya estamos entendiendo lo que pasa, ¿qué tenemos que hacer? Y en ese momento es donde las instituciones educativas juegan un rol supremamente importante, y pues claramente también los maestros y maestras. Entonces, llevar esa cátedra de paz que nos pasan a nosotros por medio de un decreto, ¿cómo podemos hacer que los niños y jóvenes del país la conozcan, la apliquen y sobre todo empiecen a vivirla? Eso es uno de los aprendizajes más importantes que nos deja el foro. Las preguntas de los maestros bastante fuertes, ¿cierto? Algunas como para más de reflexión de fondo. Totalmente. Lastimosamente, con el pasar de los años y de pronto con los trámites que a veces toca hacer tanto, se ha venido presentando un desinterés incluso por parte de los maestros, y fue algo que uno de ellos comentó. Entonces es como volver a sensibilizar y volver a pensar cómo puede ser el aporte de ellos, cómo nos salimos del salón de clase, el profesor se levante de su escritorio y se una un poco más con los estudiantes. Allí surgían muchísimas inquietudes, y era si realmente los niños y jóvenes estaban yendo a la escuela para disfrutarla más o realmente lo estaban haciendo era por obligación. Y también como utilizar el lenguaje de una manera constructiva y no de una manera como cortante o que ponga al niño allá en un escenario de no sabe y que yo sí sé, yo soy el dueño del conocimiento, usted no sabe, yo soy el que impongo, usted es el que obedece. El lenguaje a veces quizás de pronto por ese afán de llegar con el conocimiento hacia ellos como una parte impositiva y no hace que se disfrute. Y muchas veces de ese como forcejeo entre yo tengo que enseñar lo que yo sé, usted no sabe, el otro dice, bueno, yo sí sé, entonces venga, compartamos, mediante la imposición hace que se genere desconfianza, se genere miedo al conocimiento. Entonces a veces dice, si el profesor me hace sentir miedo, entonces yo le atiendo la clase. Si me hace sentir confianza, no se la atiendo, porque aquí si él es bravo, entonces yo le atiendo. Si
de una manera amable, entonces me lo paso por la galleta, como se dice algunas veces, o sea, como ese lenguaje, y generar confianza, o sea, una frase que yo quería escuchar entre los ponentes de las preguntas, que no me dio tiempo de hacerla, del aporte, que era, ¿cómo generar confianza? O sea, uno de los aportes para construir la paz es la confianza. Uno, ¿con quién comparte cada momento? Con quien tiene confianza. ¿A quién le perdona uno sus delicias? Al que le tiene confianza, ¿cierto? Porque también el perdón tiene que estar ahí, y la confianza es muy importante. O sea, como un aporte a través de ese programa para ese foro sería eso, generar confianza. Totalmente. Yo desde que estaba en el colegio, algo muy importante que nos enseñaron es que el colegio es como la segunda casa. Nos pasamos horas allí durante todo un año, por muchísimos años, toda nuestra vida. Entonces, si nosotros no tenemos esa confianza para nosotros acercarnos a un profesor, a decirle de pronto, esto no lo entiendo, o me siento triste, en mi casa pasa esto, va a ser muy difícil. Entonces se necesita ese acercamiento entre los niños, los jóvenes y con quienes comparten, que en ese caso serían los docentes, poderlos acercar mucho más, que sea realmente esa segunda casa, y así se va a poder construir paz. ¿Cómo apreció el foro? ¿Se cumplió los objetivos? ¿Se abre un panorama específico para el trabajo por la paz o no? No, yo creo que sí, o sea, el foro me gustó mucho, que tuviera muy buena participación, y además los docentes estuvieron muy atentos, y los comentarios que escuchamos es que realmente de allá salieron amando mucho más su profesión y pensando, ya tuvieron la idea en el tintero, a ver realmente también ellos cómo se pueden poner las botas para construir el camino. Dentro del ambiente educativo, o sea, necesitamos más reflexión, más encuentro académico, más diálogo, más de pensamiento, que yo creo que es lo que se generó como en este foro. A ustedes, nuestros amables televidentes, pues podemos decir, acérquense a los profesores, ¿cierto? Generen confianza entre ellos, y quizás pues los que están viendo nuestro programa son padres de familia, de estudiantes de nuestras instituciones educativas. Hay que generar una empatía entre alumnos, padres de familia y profesores, directivos y rectores, hacer un equipo para la construcción desde la educación, poderle aportar algo muy grande a la paz. Y de hecho, la educación es la que más aporta a la paz, porque es la que educa para la paz. Claro que las instituciones educativas también sale gente para la guerra, o sea, también es como se lleva el mensaje, se lleva la formación, pero eso depende de cada persona, cómo la suma de acuerdo a su orientación, su cultura, a su interés por la vida. Desde las instituciones educativas sale para todas partes, para la paz, para la guerra, para la medicina, para la cultura, para todo. Exactamente. Pues muchísimas gracias a ustedes por vernos, y muchísimas gracias por la invitación. Y a ustedes, nuestros amables televidentes, muchas gracias, y los invitamos a continuar con nuestra programación.